Egunon, gaur dakizuten bezala eta ikusten zuten bezala delituzko ekintxare balantzea aurkeztera gatoz, 2022koa. Hortarako ni eta Rodrigo Gartxia gaude. Rodrigo Gartxia daukaz jakina den bezala sailburu ordea, segurtasun sailburu ordea bezala, eta nire aldetikan segurtasun zinegotzi bezala. Hasiera batean Rodrigori emango diotitza, berak aurkeztuko du datu orokorrak eta Donostikoko datuak ere, eta gero, nik ere Donostikoko datu buruz lerro nagusienak finkatuko ditut. Hoi esan da, Rodrigo, zuria daitza. Eskerrik asko, Martín, eta egunon guztioi. En primer lugar, hace falta contextualizar los datos que vamos a ofrecer hoy aquí sobre los hechos delictivos contabilizados por la Ertzaintza y la Guardia Municipal en Donostia en el año 2022. Esta memoria delincuencial la presentamos a principios de mes en el Parlamento y en ella ofrecemos una comparativa entre los años 2019, 2021 y 2022, obviando el año 2020, que estuvo profundamente condicionado por la pandemia. En 2021 fuimos recuperando progresivamente costumbres y hábitos prepandémicos y ya en 2022 podemos considerar que volvimos a la normalidad y con ello a cifras delincuenciales anteriores. Así, observamos que la tasa global de delitos en Euskadi ha aumentado 5,65 puntos con respecto al año 2019. Aunque este dato no quiere decir que hayan aumentado todos los delitos y no todos de igual manera. Kasu honetan, Donostia da delituak gutxien hasi diren Euskal Hiriburua, 2021 batekin alderatuta. Gora egin du delituen kopuruak guztira 14.594 hauste erregistratu dira eta gora egin du baita ere atxilotuen eta ikertuen kopuruak ere. Donostia, en su caso, es la capital vasca en la que menos han crecido los delitos en comparación con 2021. Y también, si los comparamos con 2019, crecen 7,52 puntos. Un aumento en el número de delitos cometidos con un total de 14.594 infracciones, acompañado también de un aumento en el número de personas detenidas e investigadas. Hay que tener en cuenta que Donostia es una ciudad en auge turístico y que las tasas que presentamos en la memoria solo tienen en cuenta a las personas habitantes de la ciudad, las personas que están censadas, empadronadas en la ciudad, y no a la población real y fluctuante con las y los turistas que la visitan día a día. Zifretara itzuliz, Donostian egindako 14.500 hausteak aztertzen baditugu, 75% jabetzaren aurkako delituak izan ziren. Aurrez aurre egindako eta interneten egindako ziberiruzurrak batuta eta delitu guztien 8% pertsonen aurkako delituak izan ziren. Como decía, si analizamos las 14.500 infracciones cometidas en Donostia, el 75% fueron delitos contra la propiedad, sumando los delitos presenciales, aurrez aurre egindakoak, y las ciberestafas cometidas en Internet, en el ciberespacio. Y además, el 8% del total fueron delitos contra las personas. Los delitos contra la propiedad presenciales fueron en su mayoría hurtos, un 35%, tal y como se ve ahí en la gráfica, seguido de los robos con fuerza, que suponen un 13% del global. Dentro de los robos con fuerza se engloban los robos en vivienda, que han aumentado con respecto a 2019. Por otra parte, los robos con violencia e intimidación apenas representan un 2% de las cifras globales, y aunque sus cifras sí se han visto incrementadas, también se ha incrementado en un 172% el número de detenidos por estos hechos cometidos con respecto a 2019.
El mayor descenso en esta categoría que se nos presenta en la gráfica es el de la sustracción de vehículos, con un 41% menos. Por otra parte, las estafas tienen el mayor incremento dentro de los delitos contra la propiedad. Como he mencionado anteriormente, en esta categoría se suman las estafas, tanto presenciales y las cometidas en Internet. Honek, ziberdelituetara garamatza. Delitu kategoria honetan ez zuten eraginik izan 2020ko eta 2021ko askatasun murrizketek. Izan ere, arau hauste horiek teknologia berrien bidez eta internet bitartez egiten dira. Donostiaren kasuan, lurraldeko gainerako lekuetan bezala, hauteman da etengabe egin dutela gora, era horretako delituek, eta 2019an 277 izatetik 2022an 1.454 izatera igaro dira. Delitu guztien 10%, ziberdelituen 87%, iruzur informatikoei dagokie. Esto nos lleva a los ciberdelitos, una categoría que no se vio afectada por las restricciones de libertad de 2020 y 2021, ya que estas infracciones se cometen a través de las nuevas tecnologías e Internet. En el caso de Donostia, como en el resto del territorio, se ha observado un aumento continuado de este tipo de delitos y pasan de 267 en 2019 a 1.452 en 2022, un 10% del total. El 87% de estos ciberdelitos corresponden a las estafas informáticas. Pertsonen segurtasunaren aurkako delituak 2022an erregistratutako delitu guztien 8% izan dira Donostian, eta Euskadin 10% izan dira. Beraz, Donostian Euskadi guztian baino gutxiago. Los delitos contra las personas representan el 8% del total de la actividad delictiva del año 2022 en Donostia, mientras que en Euskadi suponen un 10%. Por lo tanto, las cifras de Donostia mejoran a las del conjunto de Euskadi. Tristemente, en la madrugada de Navidad tuvimos que lamentar el homicidio de un joven de 24 años en la Plaza Oquendo tras recibir varias puñaladas. En este caso, 3 personas fueron detenidas casi de inmediato gracias a la estrecha colaboración entre Ertzaintza y Guardia Municipal. Sexu askatasunaren aurkako delituei dagokionez, 24% igoera izan da 2019arekin alderatuta. Batez ere, bai, bakarri da bai, izenez ezagutzen den legea indarrean jarri izanaren ondorioz. En relación a los delitos contra la libertad sexual, ha habido un aumento del 24% en comparación con el año 2019, debido principalmente a la entrada en vigor de la ley conocida como Solo sí es sí, en la que se consideran agresiones sexuales todos aquellos actos que atentan contra la libertad sexual en los que no medie consentimiento por parte de la persona. Este cambio en la legislación y una mayor concienciación y sensibilización de la sociedad ha derivado a un afloramiento de este tipo de delitos que antes permanecían ocultos o no se denunciaban. Otro dato a destacar positivamente es el descenso en la categoría de malos tratos habituales en el seno familiar, que en los últimos años manifiesta un descenso continuado, pasando de 305 denuncias en 2019 a 223 en 2022. Emakumeen aurkako indarkeria kasuei dagokienez, Donostian 3% egin dute behera, eta 2020an 629 kasu erregistratu ziren guztira. En lo que respecta a los casos de violencia contra las mujeres en Donostia, las cifras han descendido en un 3%, con un total de 629 casos en 2022. La violencia doméstica con una mujer como víctima ha descendido en un 13% y la violencia de género un 5%, aunque tal y como he mencionado antes, las agresiones sexuales han aumentado. A este respecto,
cabe destacar el alto nivel de resolución de los delitos contra la libertad sexual, con un 87% de resolución en el caso de la Ertzaintza. Y entiendo que en el de la Guardia Municipal será similar. Prácticamente estamos hablando de un esclarecimiento, de una resolución de 9 de cada 10 casos. También media porque son personas que previamente se conocen. Para finalizar, solo mencionar otras dos categorías que agrupan diversas tipologías delictivas. Por un lado, ha habido un 10% de infracciones por delitos contra la libertad, manipulación genética, trata de seres humanos, contra la intimidad, el honor y un largo etcétera, que se engloban en este capítulo, y un 5% de delitos cometidos contra la seguridad colectiva, que han subido un 35% con respecto a 19, fundamentalmente por el incremento de los delitos contra la salud pública, es decir, el tráfico de drogas y la escala de los casos de conducción bajo los efectos del alcohol. Y para concluir con esta parte, solo decir que frente a este incremento en las cifras de infracciones penales, la respuesta policial de la Ertzaintza y la Guardia Municipal de Donostia ha reflejado un trabajo conjunto positivo, ya que el número de inculpaciones comparado con años anteriores ha mejorado. Eta honekin, Martín, orain zurea da hitza eta zehaztasun gehiago eskainiko ditut. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Rodrigo. Orokorrian datu gehienak emanda daude, baina nik gauz batzuk azpimarratuko ditut. Rodrigo esan duen bezala, Donostian gertatutako delitu guztiak hogeita bilan izan ziren 14.584. Hoi inkremento bat da, egia da, baina beak esan duen bezala ikusita, eta hoi ez da honea edo txarra, baina datu objektibo bat da, Donostia Euskadin dagoen hiriburuaren datuak gutxiago ilo direnak Donosti da, baina ere ilo dia. La Guardia Municipal y la Ertzaintza, que al final son cuerpos que se dedican a la seguridad ciudadana, detuvieron, y es un dato muy relevante también para ver la eficacia de la labor policial, a 2.116 personas, en comparación con el año anterior, que fueron 1.786. Ese porcentaje de personas a las que se les detuvo por diferentes delitos genera un incremento de 18,47% en un año. Creo que ese es un dato muy clarificador de lo que comentaba Rodrigo en la finalización de su intervención, de que el trabajo realizado por ambos cuerpos policiales es eficaz y es coordinado. Resalto el dato, 18,47% más en cuanto a personas detenidas por todos los delitos que el viceconsejero ha comentado. En cuanto a la tipología de delitos, se han dado los datos, voy a refrendar alguna cuestión. Delitos, por ejemplo, contra el patrimonio, efectivamente, 11.020 fueron contra el patrimonio y ahí hay un incremento que se ha producido con respecto al año pasado, que en porcentajes es del 11,49%. Y el 75,51% de los delitos que se cometieron en Donosti fueron de esta tipología, de delitos contra el patrimonio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ya, como sabéis ya, de todos los años en esta tipología, pues tenemos los hurtos, las estafas, los robos con fuerza, robos con violencia e intimidación. En general, se han dado los datos. Resaltar por mi parte que, lógicamente, el dato más relevante y más significativo es el de los hurtos, que suponen de ese 75,51% de los delitos generales, el 35,24% de los delitos contra el patrimonio. El número, en cuanto a eficacia policial, el número de detenidos en la tipología de delitos contra el patrimonio, dado que es el más relevante, también lo quiero resaltar. El número de detenidos por cometer robos con fuerza y robos con violencia e intimidación fueron de 363 personas. Eso genera también un incremento con respecto a los detenidos el año 2021. Ahí también, pues es mucho, la labor policial en la materia de actuación contra el delito que es más usual, que es el delito contra el patrimonio. Delitos contra las personas ya se ha comentado también. De esos 14.594 delitos contra las personas fueron 1.245 delitos. Es decir, eso supone el 8,53% de los delitos generales. ¿Y aquí de qué estábamos hablando? Rodrigo bien ha señalado también el asesinato consumado que
ha comentado el viceconsejero, que tristemente ocurrió en la noche de Nochebuena en la Plaza Oquendo, y luego también están dentro de esta tipología las tentativas de asesinato, que fueron 15. Cuando me refiero a la labor policial, que creo que también es importante dar una explicación de qué se ha hecho en esta materia, paso a resaltar en esta materia cuál ha sido la eficacia policial. Por la cuestión del asesinato consumado la noche de Nochebuena fueron detenidas 3 personas. Y por las 15 tentativas de asesinato fueron detenidas 12 personas más. Con respecto al porcentaje de detenidos en esta tipología en relación al año anterior, supone también que la labor policial en la materia de delitos contra las personas genera un notable incremento de un 7,14% más de personas detenidas por esta tipología delictiva. En cuanto a las agresiones sexuales, como bien sabéis, con la entrada en vigor de la ley del solo sí, se contabiliza de otra manera, se contabilizan como abusos, lo que se contabilizaba como abusos pasa a ser ahora agresión, y lógicamente eso pues altera completamente los datos que podamos comparar con respecto a la memoria presentada en el año 2021. Pero la eficacia policial, que es el general, el cómputo global del delito contra las personas, la quiero resaltar. Eficacia policial en esta materia delictiva. El número de detenidos por agresión sexual fue de 14 personas. Con respecto al año anterior, y quiero lanzar también este mensaje, porque esta es una de las tipologías delictivas que más, más inseguridad también genera, se incrementó el número de detenidos en un 40% y el de investigados en un 100%. De 7 personas en el 2021 exactamente a 14 personas en el 2022. Esa es la labor policial en esta materia, llevada a cabo con la coordinación conjunta entre ambos cuerpos policiales. Gero, de delitos contra la seguridad colectiva, del total de los 14.594 delitos que hemos comentado, suponen 666 delitos. Se genera un incremento en esta materia también con respecto a los delitos del año 2021 y suponen un 4,56% de los delitos que ha tenido lugar a lo largo del 2022 en la ciudad. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues como comentaba Rodrigo, estamos hablando del tráfico de drogas, entre otras cuestiones que suponen básicamente el 99% de esta tipología. Y aquí se ha producido también un incremento y yo vengo a resaltar la eficacia policial en esta materia también. ¿Qué se hace? Que creo que es importante también darlo a conocer. Bueno, pues el número de detenidos por tráfico de drogas fue de 92, como he comentado. Eso supone un 46% más que el año anterior. Luego está conducir bajo la influencia del alcohol. Ahí se produjeron 398 delitos y el número de detenidos también se duplicó. Se duplicó el número de detenidos, que ha pasado a ser de 15 en el 2021 a 30 en el 2022. Y el número de investigados también, sobre todo con el tema del delito contra la salud pública, donde el número de investigados también se incrementó en un 106,80%. Y aquí permitirme que resalte un mensaje que creo que es importante. Lógicamente vivimos en la realidad en la que vivimos, pero creo que hablar de delitos y hablar de eficacia policial lo que refleja y demuestra es, en primer lugar, que la importancia y el valor de los dispositivos preventivos por ambos cuerpos policiales funciona, y funciona bien, porque si no, no tendríamos esa eficacia policial. En cuanto al número de detenidos e investigados en general, el número de detenidos e investigados fueron de 4.952 personas. Con respecto al año 2021, supone un incremento de un 18,72% de más personas detenidas e investigadas. Y lo que a personas detenidas se refiere, fueron de 2.116 detenidos en total, y eso supone también otro incremento de un 18,47%. ¿Qué queremos resaltar con la presentación de estos datos? Lógicamente que tenemos una labor por delante que es compleja, que no nos vale ser la capital del entorno que pueda tener mejores o peores datos. Lógicamente, cuantos mejores, mejor. Y que la labor que tenemos por delante ambos cuerpos policiales es importante. Pero también y a la misma altura, y esto sí quiero incidir y reflejarlo, quiero lanzar el mensaje con el número de incrementos de detenidos y de eficacia policial de que en Donosti
el que la hace la paga. El que la hace la paga. Y eso es gracias a la labor de la coordinación que hay entre ambos cuerpos policiales, que mantenemos y seguimos manteniendo y mejorando una estrecha relación con reuniones de coordinación periódicas, reuniones de coordinación extraordinarias, con dispositivos específicos especiales con motivo de fiestas, con motivo de grandes eventos, con patrullas conjuntas, con dispositivos de seguimiento a casa por las noches, con presencia policial en zonas de ocio y con tantas actuaciones más. Datuak oso zabala dira, nik datu gehiago ez ditut emango, segatik uste datua bakarrikan ez da hemen daukagun garrantzitsuena, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, egin dezakeguna da galderako txanda bat ireki eta zuen galderetara.